les doy la más cordial bienvenida, las buenas tardes también, por supuesto, a este espacio de salud en gota con el doctor Juan Tineo. Hoy vamos a tocar el tema de la prevención en complicaciones crónicas. Ya tenemos diabetes o ya tiene, la persona ya identificó que tiene diabetes. ¿Cómo prevenir una complicación crónica con respecto a la diabetes? ¿Ok? Muchas personas, y esto lo voy a decir aquí aperturando este tema, porque tengo muchas personas que el doctor va a ampliar un poco más este tema, ¿no? Pero tengo muchas personas que me llaman y me dicen, o las mismas presentaciones que tenemos muchas veces, me dicen, sí, pero yo tengo diabetes, ¿puedo comer caramelos? Y realmente que en algunos de los casos sí está bien controlado y son conscientes las personas, pero en otros de los casos no, porque muchas veces jugamos a estar enfermos y no comer algo, pero sí lo comemos. ¿Ok? Entonces, sí se pueden comer algunos dulces, eso lo va a ampliar un poco el doctor, pero tiene que ser equilibrado. ¿Ok? Y bueno, precisamente en la sala tenemos al doctor Juan Tineo. Él nos va a hablar hoy de todos los puntos, todos los temas. Yo lo voy a estar apoyando aquí con las láminas. Y fíjate, lápiz y papel, yo tengo el mío ya para anotar las preguntas. Al final, ¿ok? Al final, cuando tengamos el espacio de las preguntas y respuestas, le pedimos un poco de asesoría al doctor Juan Tineo. Doctor Juan, bienvenido hoy a nuestro encuentro. Si puedes abrir el micrófono y tu cámara y bueno, y dar las buenas tardes por acá, buenas noches para las personas que están conectándose de otros países. Y bueno, bienvenido, doctor, a este espacio. Adelante. El audio. Allí, buenas Ok, noches, listo. buenas tardes en Buenas, algunos buenas países. tardes. Soy el doctor Juan, especialista en medicina interna, internista, como les dijo Héctor. Y bueno, todos estos conocimientos científicos y humanos los llevo para que puedan a todas las personas difundirse, pues. Y espero que esta formación sirva para tu capacitación física, psicológica, emocional y espiritual integralmente. Hablar de diabetes, bueno, como ya se estaba mencionando, es importante saber que ella se produce la tipo 1, la tipo 2, la tipo 1 sobre todo cuando hay una pérdida absoluta de la producción de insulina por las células beta del páncreas, y la tipo 2 cuando hay una disminución de esa producción por esas mismas células beta. Entonces, eso es importante recordarlo, saber que están esas dos tipos. Entonces, en ambos, las complicaciones crónicas se dan. Las agudas, vimos estos días atrás una parte que era la cetoacidosis diabética que se producía en ciertas situaciones. También está el coma hiperosmolar, etcétera. Pero aquí vamos a ver estos pacientes que ya tienen una diabetes, cómo evitar estas complicaciones crónicas. Y dentro de ellas, vean en la figura, está las complicaciones del sistema nervioso central, que son las enfermedades cerebrovasculares, las complicaciones visuales, que es la retinopatía diabética, las complicaciones cardiovasculares, dentro de ellas la hipertensión, el infarto al miocardio, la insuficiencia vascular periférica, la macro y microangiopatía de miembros inferiores, etc. Y también tenemos la nefropatía diabética, que es otra situación bien delicada que se presenta en este tipo de situaciones. Todas estas complicaciones crónicas, incluso la parte de neuropatía, tanto del tracto gastrointestinal, en la parte de la neuropatía periférica simétrica distal, etc. Bueno, pero en general vamos a ver las más comunes para que, y con la manera de cómo prevenirlas. Cómo prevenirlas, porque la meta, por ejemplo, de nosotros como internistas es evitar que la gente llegue a presentar enfermedades cerebrovasculares, infarto, insuficiencia renal, insuficiencia vascular periférica, retinopatía, nefropatía, etcétera.
Entonces, y se puede lograr optimizando todo lo que es, como ya vamos a ver, tanto desde el punto de vista de ciertos elementos que usted puede modificar en su estilo de vida, como a través de ciertos suplementos que pueden coayudar a que usted fortalezca, digamos, su sistema general y pueda optimizar. Y es fundamental que usted tenga los valores de glicemia normales. Eso es sagrado. Una de las cosas más importantes, porque a partir de allí puede desencadenarse todas estas complicaciones. En primer lugar, vamos a ver esta complicación que es una de las, digamos, más temidas, pues, que son los infartos al miocardio. El dolor del pecho, acuérdense que ayer justamente estaba viendo un paciente de 40 años, este paciente, bueno, con ciertos factores de riesgo y uno de los más importantes que tiene este paciente de 40 años, es la obesidad. Tiene 102 kilos este paciente. Este paciente lo vi ayer y el consultó fue por dolor en el pecho, dolor torácico, así como esa imagen que ven de ese señor allí, con dolor en el pecho. Y bueno, como siempre en nuestros países latinoamericanos, la gente se automedica mucho. Él, como había estado reunido con unas personas, él dijo que eso era COVID y empezó a tomar un poco de tratamiento, se tomó como 5 medicinas, analgésicos doble, un poco de cosas. Entonces, él dijo, bueno, que sin tener ni fiebre, ni tos, ni disnea, ni nada, él dijo que era COVID y empezó a automedicarse. Y bueno, el señor, yo cuando lo veo, él refiere dolor torácico y presentó hipotensión, que es la otra característica que presenta por lo general los problemas cardiovasculares de trastornos del ritmo de conducción, es decir, isquemia, lesión, necrosis, los infartos, como dice la gente comúnmente. Entonces, esto es importante, es una de las complicaciones más temidas o más delicadas en la diabetes y que se produce precisamente porque hay una obstrucción de toda la parte del árbol cardíaco. Fíjense que cuando la gente, ustedes han escuchado que la gente le da el infarto y entonces no, que tiene un vaso, 2 o 3 vasos coronarios obstruidos y le van a colocar un stent, que es un dispositivo que se coloca intravascular y que permite la dilatación y la revascularización valga la redundancia, de ese vaso, pues. O sea, lo desobstruye. Pero resulta que no es nada más las coronarias las que están afectadas, porque sino es todo el sistema arterial del organismo. Es decir, las coronarias, las partes renales, abdominales, miembros inferiores, cerebros, etcétera. Es decir, que cuando colocan es un pedacito de las arterias coronarias lo que están desobstruyendo, pero hay cualquier cantidad de mecanismos en todos los demás, digamos, arterias del organismo. Entonces, como ven allí, en el primer vaso sanguíneo, que es el que está normal, luego cuando empieza a acumularse las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, a formar la placa de ateroma en el segundo vaso, y que puede ser con un porcentaje de obstrucción que puede llegar hasta 25%. Vean cómo internamente, vean el vaso normal, está todo fluido, ya cuando empieza a formarse esa placa en el endotelio vascular, ese ateroma, entonces empieza ya a obstruir. Y bueno, ya cuando está el 85% obstruido o más, que es cuando ya se produce entonces esa ruptura de la placa de ateroma y produce el infarto. Entonces, es importante que todo este proceso inflamatorio de acumulación de lipoproteínas de baja densidad, hay ciertos suplementos que ayudan a prevenir que eso se produzca, porque son antiinflamatorios, antioxidantes, hipolipemiantes e impiden que esa placa se acumule allí.
Así tenemos otra de las enfermedades o de las situaciones o complicaciones temidas de estos pacientes con diabetes son las enfermedades cerebrovasculares. Ahí tenemos dos tipos. Vean que hay uno en este de abajo que se ve un sangrado, son las enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas. Y en el superior vamos a tener, vean, igual el trombo interno. Entonces son las enfermedades cerebrovasculares isquémicas. Es decir, que se obstruye el vaso, no llega sangre al tejido y entonces presentan la lesión. Aquí se ve mejor de este lado. Vean aquí las enfermedades cerebrovascular, como se llamaba antes, ACV hemorrágico, ahora es enfermedad cerebrovascular hemorrágica, se rompe el vaso y pasa a los ventrículos y crea toda la afectación. En este que se ve rojo aquí es el sangrado. Y el isquémico se obstruye, ese que señala ahí Héctor, el hemorrágico. Y el del lado se obstruye el vaso, no llega sangre y se produce ese que está señalando Héctor, la isquemia, es decir, se obstruye el vaso y no llega sangre a donde debe llegar, porque al obstruirse, por supuesto, no fluye. Pues esta es otra de las. Entonces, allí se produce toda una cascada de procesos iguales: protrombótico, isquémico, hemorrágico. Todas estas situaciones pueden prevenirse precisamente, como les dije, que no es el árbol cardiovascular nada más el que se afecta, sino son todos los vasos sanguíneos. Por eso es que entonces hay cardiopatía, retinopatía, nefropatía, porque es todo el árbol arterial del organismo el que se afecta. Y como es todo, por eso es que el tratamiento tiene que ser para el todo. Es decir, no es para un segmento específico. Por supuesto, hay situaciones específicas, como ya les dije, en el caso de problemas de infarto, que le colocan el stent, que para mejorar algo puntual. Pero todo el árbol arterial de los pacientes diabéticos está afectado. Tanto es así que se dice que un paciente diabético debe tener ya una prevención secundaria. ¿Qué significa tener una prevención secundaria? Que debe tratarse desde el punto de vista médico, prevención primaria y secundaria, como si ya había tenido un infarto. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, valores de triglicérido y colesterol, por decirles algo, el triglicérido, que normalmente en un paciente que no sea diabético es hasta 200, en un paciente que sea diabético debe tener esos valores en 100, es decir, hay que bajarle el 100% los valores para usted estar seguro que no va a llegar a infarto, ACV, insuficiencia renal, etc. Así vemos entonces también cómo hay ciertos suplementos, como les estaba diciendo, en este caso, todos los productos a base de arándano. Específicamente aquí les estoy mostrando el Lactiberry. ¿Por qué? Porque uno de los efectos es el antiinflamatorio. Antiinflamatorio por la proporción que tiene de vitamina C, que tiene de la enzima superóxido dismutasa, que impiden que estos radicales libres y todos estos procesos proinflamatorios que les estaba mencionando, de inflamación, de ruptura de la placa de ateroma, tanto en el corazón como en el sistema nervioso central, hacen que esto se detenga, se retarde. Y entonces, por supuesto, sumado a los medicamentos ordinarios hipolipemiantes, como ya le dije, para mantener el colesterol óptimo en valores por menos de 100, el triglicérido, perdón, y así pues. Pero este tipo de suplementos como el Lactiberry tienen este poder de, además, entonces tener la capacidad de antiinflamatorio y antioxidante y hipolipemiante también. Entonces, incluso para la misma glicemia como hipoglicemiante, como ya les dije, hipotensor, y permite entonces como mecanismo alterno a los tratamientos, por supuesto, si tiene hipertensión, su tratamiento para la tensión, pero coayuda con esos medicamentos. ¿Y qué es lo que puede pasar?
que paralelo a todo lo que es los factores de riesgo cardiovascular que se optimicen, que entonces incluso se disminuya la cantidad de medicamentos ordinarios que tome el paciente, pues, por todos los beneficios que tendría en este caso el Lactiberry en el sentido de poder optimizar a través de todos estos mecanismos, como ya les dije, hipoglicemiante, hipotensor, hipolipemiante, entre otros. Vamos a tener también otra de las complicaciones de lo crónicas de los pacientes diabéticos es la hipertensión arterial. Como ven allí en el vaso que está al lado, este también es producto porque, como les dije en un principio, hay una macro y microangiopatía diabética, la que va a causar esa erosión en el endotelio vascular que va a crear procesos o va a producir microtrombos, microlesiones allí en ese endotelio, en este que está aquí al lado izquierdo, en toda esa parte, y es lo que va a crear microtrombos que a la larga, sumado a la acumulación de las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, el denominado vulgarmente colesterol malo, van a crear esa obstrucción. Ese es como bueno, el ejemplo más sencillo de lo que es hipertensión es cuando usted tiene una manguera de estas de agua, de regar. Usted cuando la aprieta en la punta y le disminuye el radio a esa manguera, usted ve que aumenta la velocidad, la presión del agua. Así pasa aquí. Mientras más acumulación de lipoproteínas de baja densidad, más grasa, más microtrombos, más lesiones haya en la arteria, eso va a hacer que disminuya su radio y por supuesto aumenta la tensión arterial. Entonces, este mecanismo ya vamos a ver que también es coayudado por suplementos y ciertas recomendaciones que voy a mencionarles al final. Bueno, al igual que el Lactiberry, el Coffee Berry, bueno, igual tiene el arándano con las antacianinas que van a permitir darle la coloración diversa que tienen los arándanos, morado, rojo, azul, lo que tengan, el color que sea, y entonces estas antocianinas van a ser las que van a actuar con ese mecanismo, como ya les dije, hipotensor específicamente en el caso de la hipertensión, que van a contribuir junto con los otros, digamos, mecanismos, además del antiinflamatorio, porque es el mismo mecanismo que les acabo de mencionar, pues, porque son arándanos, son productos a base de arándanos, el Lactiberry, Coffee Berry, y la mermelada y el caramelo, como decía Héctor, pero que bueno, en su proporción específica pueden ser también tolerados. Otra de las complicaciones que hay que prevenir y que es muy frecuente también en los pacientes diabéticos y bien delicada, es en cuanto a la retinopatía diabética. Los que vieron en alguna oportunidad la formación que hice sobre la parte visual, se recuerdan que la retina está en la parte, digamos, es una de las capas que a su vez está formada por dos capas, y entonces esa retina tiene la característica de tener células específicas, que son los conos y bastones. Entonces, estas células sufren ciertas lesiones, ciertas afectaciones, producto de la microangiopatía en este caso. En ese sentido, es importante resaltar que allí va a ser esa microangiopatía que va a permitir crear estas lesiones allí, que estas imágenes que ustedes ven allí son en fondo de ojo. El fondo de ojo es un estudio que se hace
con el oftalmoscopio, y entonces donde usted puede ver directamente las arterias. Es la única parte del ser humano donde usted puede ver una arteria directamente. Eso se realiza a través del fondo de ojo y son esas imágenes que ustedes ven allí. Entonces, hay imágenes, bueno, para diagnóstico, hay incluso una clasificación de la hipertensión que se produce a nivel ocular, que tiene 4 grados, etcétera, pero no es el caso. Lo importante aquí también es saber que esa zona es muy rica en vitamina, o sea, necesita mucha vitamina C. Y justamente el suplemento de arándano, uno de los componentes más importantes que tiene como antioxidante es la vitamina C. Por eso es que tiene un efecto importantísimo en la parte de prevención de esta retinopatía. Porque si necesita vitamina C, este componente, sobre todo el humor acuoso y el vitrio, y usted se lo proporciona a través de los suplementos, por supuesto le va a mejorar la visión y sobre todo a prevenir esta retinopatía. Porque la idea, como les digo, en estos casos es que no llegue a presentar la retinopatía, que no llegue a presentar el infarto que hablamos, que no llegue a presentar la enfermedad cerebrovascular. Por supuesto, aquí, además de como ya les dije, de los productos, el Lactiberry, Cofiberry, se promociona mucho también lo que tiene que ver con los caramelos de arándano. Todos estos suplementos que tienen arándano ayudan o coayudan en esta parte visual. Pero también vamos a tener el suplemento del el café con ganoderma. La ganoderma, entonces, tiene también, así junto con el arándano, un poder antidiabético, porque él va a ser un hipoglicemiante, sobre todo actuando disminuyendo la resistencia a la insulina. ¿Qué significa eso? Que no es nada más, como les dije al principio, la afectación de las células beta que disminuye la producción de insulina en el organismo, en el caso de diabetes tipo 2, o que no haya producción en la diabetes tipo 1, sino que también va a haber esta resistencia a la insulina que consiste en alteraciones de los receptores que están en los diversos órganos, como en el hígado, músculo, corazón, riñón, etcétera, que son los que van a captar la insulina para bajar los niveles en sangre y entonces permitir mantener un equilibrio de la glicemia, pues del azúcar. Entonces, en estos casos, el ganoderma actúa es a través de los dos mecanismos, coayudando a repotenciar estas células betas en los islotes pancreáticos y además mejorando la resistencia a la insulina en los órganos periféricos. El segundo aspecto que tiene también el ganoderma en prevenir las complicaciones de la diabetes es que mejora la circulación de todos estos órganos y sistemas que ya hemos visto. ¿Por qué? Porque disminuye precisamente las LDL, las lipoproteínas de baja densidad, que es el colesterol malo. Y al disminuir las LDL, por supuesto, estás disminuyendo la placa de ateroma, estás disminuyendo todo el proceso fisiopatológico que se produce ahí de daño del endotelio vascular, de formación de trombo y al final la obstrucción arterial, bien sea coronaria del sistema nervioso central, etcétera, que van a conducir a la hipertensión, al infarto, a la enfermedad cerebrovascular. Es decir, que el ganoderma tiene, además del proceso antidiabético específico en las células beta y los receptores, mejorando también esta parte, digamos, aterosclerótica. Y en tercer lugar, como antiinflamatorio, a pesar de que, bueno, también podemos usarlos en otras situaciones de procesos, sobre todo articulares, como antiinflamatorio, aquí también, porque como ya les dije, todo este proceso vascular del endotelio tiene mucho que ver con procesos proinflamatorios. Incluso
tiene un poder antioxidante, porque como ya les dije, la diabetes de por sí, ella es una patología muy oxidativa y el Ganoderma tiene más de 150 antioxidantes. Es decir, que el poder que tiene de captar esos radicales libres y transformarlos en unos radicales o en unas sustancias menos dañinas es importantísimo en este caso de pacientes que tengan, o mejor dicho, para prevenir estas complicaciones de los pacientes diabéticos. Bueno, fíjense que esta lámina, vamos a ponerla un poquito aquí, allí, bueno, tiene allí procesos, resumidamente, tiene procesos inflamatorios. Este es en cuanto a las nefropatías diabéticas, las afectaciones del riñón. Entonces vemos allí que hay una parte de factores proinflamatorios, hay factores, digamos, que hacen que se afecte inflamatorio, que tienen que ver con el estrés oxidativo, toda la parte esta, digamos, oxidativa que tiene el proceso diabético, entonces crea al final de cuentas una afectación de la membrana, así como en el pulmón se afecta la membrana alveolo-capilar. Aquí se afecta la membrana glomerular, porque aquí la célula es el glomérulo, que es el que permite la filtración de ciertas sustancias. Entonces, al afectarse esta membrana, por allí van a salir proteínas, va a salir azúcar y glucosa, y es lo que entonces produce la diuresis osmótica, que produce la proteinuria en orina y produce las nefropatías diabéticas. Vean aquí al lado cómo la progresión de un paciente diabético. Entonces la historia natural se refiere cuando un paciente, usted no le coloca medicamento, sino que él evoluciona de una manera natural. Entonces, eso va desde del riñón, el funcionamiento normal, hasta que empieza a disminuir todo lo que es esa filtración, como les digo, hasta llegar a la afectación del riñón y que hay lesiones que producen digamos, la pérdida de proteínas a través de la orina, que es unos exámenes que se determinan precisamente, nos permiten, digamos, determinar, se llama proteinuria en 24 horas y la depuración de creatinina. Estos dos estudios nos permiten determinar con exactitud el nivel en que está de estas 4 etapas el riñón. Y entonces tú puedes decir, bueno, en ese caso, cómo actuar y como ya vamos a ver, todos estos suplementos van a desinflamar, van a crear, a proteger esa membrana glomerular para que pueda entonces no dañarse y impedir la pérdida de proteína. Por eso es que los pacientes con situaciones renales, bueno, nosotros tenemos aquí nuestro amigo que pertenece a HGW, como ustedes bien saben, y él lo ha dicho públicamente, su afectación renal. Y entonces este tipo de pacientes es importantísimo que mantengan esta situación con antiinflamatorio, antioxidante, de manera de proteger lo más que se pueda este glomérulo, esta membrana glomerular, y evitar esos daños y que no se pierdan proteínas. Fíjense que aquí, bueno, tenemos también el Cordyceps. El Cordyceps, tanto el que tiene café como el de cápsula. Entonces, ¿por qué? Porque este también tiene un poder antiinflamatorio y sobre todo tiene un poder en la parte, digamos, renal, que él permite, vean aquí, permite como un tónico renal que entonces hace que no pueda, digamos, o mejor dicho, pueda tener, digamos, un espacio como antiinflamatorio en ese sentido. Incluso
en pacientes con nefropatía crónica. Ya en estadios más avanzados se ha demostrado en varios estudios que se han realizado cómo el Cordyceps mejora esta nefropatía que se llama la proteinuria, que es esa pérdida de proteínas. ¿Por qué? Porque entonces contribuye con este proceso, digamos, antiinflamatorio y lo han denominado como un tónico renal, porque es lo que permite que pueda tener esa capacidad en esas situaciones de insuficiencia renal crónica, permitir que pueda entonces el paciente no perder tantas proteínas. ¿Por qué? Porque permite digamos, esta prevención de esos glomérulos renales. Ya para ir terminando, estas recomendaciones son en general para la prevención de estas complicaciones crónicas en los diabéticos. En primer lugar, intensificar el control metabólico. ¿Qué significa eso? Eso significa que usted tiene que mantener los niveles de glicemias adecuados. Según la Asociación Americana de Diabetes y la Europea, los niveles de diabetes, la ADA, es la Asociación Americana de Diabetes, ella tiene que tener, la diabetes se define como una glicemia mayor de 126 miligramos por decilitro en ayuna. Si usted tiene más de 126 miligramos en ayuna, usted es diabético y tiene que verse con un médico. Estamos a la orden, cualquier cosa o cualquier familiar, cualquier persona que necesite. Si usted ve que un examen de rutina le sale más de 126 miligramos por decilitro de glicemia, eso es diabetes. Por lo general, el diabético debe mantener unos niveles entre 110 y 126. Puede, a veces, digamos, puede tolerarse algunos niveles un poquito, 130, para evitar hipoglicemia por allí. Entonces, es importante que tengan un glucómetro para que se hagan la glicemia capilar para situaciones de emergencia. Sin embargo, es importante que sepan que esta glicemia capilar no es la indicada para el control o el cambio o ajuste de la dosis de hipoglicemiantes o insulina. La detección temprana de microalbuminuria, que esto era lo que les decía, la que se presenta en la nefropatía diabética, empieza a aparecer la albúmina. ¿Por qué? Porque antes de que aparezcan las proteínas como tal de mayor tamaño, entonces ahí está microalbuminuria y es un signo importantísimo. Entonces, en estos casos, ahí lo que hay es que hacer un tratamiento intenso con este tipo de suplemento por cierto tiempo y después usted le va regulando las dosis en base a cómo salga la depuración de creatinina y proteinuria. El perfil lipídico, por supuesto, como ya vimos, las lipoproteínas de baja densidad, como se acumulan tanto en el cerebro, en el corazón, riñón, pulmón, en todos lados. Entonces hay que optimizar esos niveles de los lípidos, triglicéridos, colesterol, LDL y HDL, perdón. Las HDL son las lipoproteínas de alta densidad, lo que pasa es que está en inglés. Ellas son las de alta densidad, el colesterol bueno que arrastra el colesterol de la sangre y entonces a nivel del hígado para excretarlo. Por supuesto, el control de la tensión arterial, tanto por tratamiento como ya les dije también a través de estos suplementos que pueden permitir bajar esta inflamación, bajar la aterosclerosis y crear las condiciones para que la tensión se normalice, como ya les dije, en todos los que tienen arácnido, el Lactiberry, Cofiberry, etcétera, ellos contribuyen a la normalización de la tensión arterial. Y el mismo Ganoderma por la situación que tiene con la optimización de las lipoproteínas de baja densidad. Y por supuesto la modificación de ciertos factores de riesgo cardiovascular, y dentro de estos factores de riesgo cardiovascular, por supuesto hay
Creo que se te fue el audio, doctor. No sé si lo escuchamos bien. Yo no tengo audio. Sí, creo que perdimos el audio. De repente fue por señal. Esperemos un momento. Le falla el internet, ¿no? Sí, ahí lo tenemos otra vez. Doctor, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, ya Listo, estamos listo. nuevamente Ya, conectados. Vean, entonces les listo. decía que de estos modificaciones de los factores de riesgo, dentro de ellos estaba la actividad física, estaba también la disminución o abolición del cigarrillo en caso de que lo tenga, los cambios dietéticos con la ingesta total de grasas trans o grasas saturadas, la disminución, y, por ejemplo, la disminución del azar en menos de 5 gramos diarios, la adición de frutas al menos 400 gramos día, los cereales integrales y verduras, etcétera. Es decir, también no es nada más, vean que es o sea, prevenir estas complicaciones es integral. Tiene que ver con los medicamentos ordinarios, hipolipemiantes y antihipertensivos, etcétera. Tiene que ver con los suplementos, que son antiinflamatorios, que son todo lo que tiene que ver con la parte, incluso algunos hasta diuréticos tienen ese efecto, la parte antioxidante, hipoglicemiante, etcétera. Y en tercer lugar, este cambio del estilo de vida que tiene que ver con la alimentación, las frutas, el consumo de todos los alimentos adecuados, la eliminación o la adición en el caso de la actividad física, que puede ser en el tiempo de ocio, tareas cotidianas, trabajo, etcétera, y el control de peso, sobre todo con dietas hipocalóricas y aumento de la actividad física. Entonces, pero si, como les digo, es importantísimo porque usted no puede empezar, por ejemplo, una actividad física sin saber cuánto tiene de tensión, cómo está el triglicérido, colesterol, etc. Cómo está tanto externa como internamente. Por eso les decía hace un momento que es importante un chequeo médico integral de manera de ver cómo está usted. Se haga un electrocardiograma, unas rayos X de tórax, etcétera, y entonces te va a permitir optimizar eso. Por ejemplo, en lo del colesterol, si usted baja nada más con bajar el 20% del colesterol, usted disminuye la muerte por problemas coronarios y cardiovasculares, infarto, ACV, el 30%. Escuchen esto, el 30% lo previene y eso se puede hacer. Ahora, lo que pasa es que, bueno, normalmente, entonces después que la persona está ya infartado con ACV, insuficiencia renal, es cuando empieza a cuidarse. No. HGW te brinda la oportunidad de prevenir junto con estas medidas de cambio del estilo de vida y con medicamentos que puedas optimizar y mantener esa calidad de vida. Pues. En fin, estos son los, digamos, situaciones que quería comentarles en cuanto a la prevención de estas complicaciones que son bien complejas. Véanse que es una enfermedad cerebrovascular, es un infarto, es una insuficiencia renal, a veces terminan en diálisis, es una hasta pie diabético que terminan con amputaciones de pie, de las piernas, de los pies, etcétera. Todo eso ustedes lo han vivido y lo he vivido yo con pacientes. Ahorita yo tengo un paciente, es un paciente de 62 años diabetes. Bueno, él es de este tipo de personas que arregla equipos electrónicos y esto. No sé cómo fue la cosa, pero se cortó con un esmeril una pierna. Resulta que, bueno, yo creo que les comenté ese caso estos días, o fue en Facebook, no recuerdo. Pero la cosa es que se le infectó porque le colocaron un tratamiento no adecuado para infección de piel y partes blandas y se le ha infectado el pie, la herida de allí bueno, eso ahorita
Entonces hubo que colocarle 15 días de antibiótico-terapia por la inmunidad disminuida que tienen los pacientes diabéticos, que de paso, ahí todos estos suplementos de HGW por lo general contribuyen, el Ganoderma, el Cordyceps, el arándano, a mejorar tu inmunidad. Es decir, que tienen esa capacidad que el diabético la tiene disminuida de mejorártela y optimizarla para que en ciertas situaciones de infecciones, ya sean bacterianas, virus, hongos, etcétera, como es el caso de ese paciente que les estoy diciendo, presenten esta situación. Entonces, a él, por ejemplo, ahorita hay que colocarle, ya el proceso infeccioso se mejoró porque con cultivos ya sabemos que no hay bacterias. Pero ahora viene el proceso regenerativo, que ahí es donde nuestro sistema inmune empieza a actuar. Hay que colocarle ciertos parches y ciertas situaciones para que se regenere el tejido, que es en la fase que estamos ahorita. Pero para no llegar a eso, entonces tenemos que prevenir para no llegar a estas complicaciones crónicas. Bueno, vamos a dejar este espacio para algunas preguntas y respuestas que tengan por allí a bien algunas de las personas. Jorge, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bastante completo, directo y conciso. Buenísimo. Muy buena información. Bueno, como dijo el doctor, vamos a tener unos minuticos de pregunta y respuesta. No sé si alguien quiere abrir su micrófono, podemos hacerlo, ¿ok? Para hacer preguntas. Veo que hay líderes, Rosa Rojas, no sé si es invitada, De todas si es maneras, amiga de Héctor, tú alguien o siempre está en tienes el algunas equipo. preguntas, así que podemos comenzar con la tuya. Sí, chévere. Bueno, sí tengo un par de preguntas. Mira, nosotros, los que estamos aquí en la sala, por eso es la que estaba viendo aquí quién está afiliado, ¿no? En HGW. Porque siempre nos pasa de que nos preguntan, ¿y qué tienen que tomar los diabéticos? ¿Y qué pasa si una persona diabética se come un caramelito que tiene azúcar o tal vez el café de Ganoderma que tiene azúcar? ¿Ok? Quiero saber si podemos tranquilamente tomarnos un caramelo o un sobre de café al día, por lo menos, o 2 caramelos al día máximo, si no va a perjudicar si tenemos diabetes, o si podemos recomendarlo nosotros. Bueno, fíjate que en ese sentido, lo importante es, como le digo, un manejo integral. Porque si usted tiene su tratamiento, hipoglicemiante o insulina para el azúcar, para la glicemia, si tiene el hipolipemiante, si tiene además algún tipo de alguna actividad física, si tiene, digamos, que consume además de esto algunos, digamos, alimentos naturales y sanos, el que usted adicione cualquier tipo de estos suplementos no tiene gran porcentaje. Tanto es así, yo a mis pacientes yo les digo, mira, ve, tú puedes comer hasta torta, porque ¿cuántas veces al mes tú vas a un cumpleaños? Tú no estás todos los días en un cumpleaños. Entonces, tú en un mes, bueno, cada 2 meses, no sé, y ahorita con pandemia menos para estar en cumpleaños y fiestas. Entonces, pero por lo general es muy poco. Entonces, tú puedes comer, si tú tienes tu control, tienes tu tratamiento, puedes comerlo. Entonces, así pasa aquí. Si usted tiene su tratamiento, tiene su control de laboratorio, tiene su control, al menos a los diabéticos se recomienda al menos cada 2 o 3 meses debe tener un control. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que si usted baja de peso hay que bajar la dosis, si sube de peso hay que subir. Okay. Tuvimos problemas otra vez con la señal. Vamos a esperar que se reconecte el doctor. Bueno, mientras se reconecta el doctor, para aprovechar el tiempo, nosotros tenemos un caso bien puntual, que es el caso de nuestro líder Regino Blanco. Regino Blanco tiene 12 años y ahorita cuando se reconecte el doctor le vamos a preguntar cuál
¿Cuál es el tiempo de vida de una persona con diabetes? Si vamos a aquí. Déjame ver si reactiva su audio, si lo tenemos ahí otra vez. Y tenemos al señor Regino Ajá, Blanco, que tiene 12 ajá. años con diabetes. Hablaba que tenemos a Regino Blanco con 12 años con diabetes. ¿Cuánto es el tiempo promedio que una persona con máquina de diálisis ha estado, doctor? Bueno, fíjate, Creo que... si me están escuchando, Ajá. ¿me escuchas? Sí, 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 perfectamente. ¿Me Sí, sí, escuchas? perfectamente. Sí, 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 perfectamente. Creo que hay problemita con el audio ya. Sí te escuchamos, doctor. Hola, hola. Entonces, bueno, mientras se conecta el doctor, quiero decir que Regino lo dijo en estos días. La cosa no es comerla o no comerla, o cohibirse o abusar. Es equilibrar, ¿ok? Siempre lo dice nuestro amigo Regino, siempre lo dice que él normalmente, como todos, nos comemos 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y cena. ¿Ok? Y cuando él quiere abusar un poco de la dieta, ¿ok? Cuando quiere abusar un poco de la dieta, él lo que hace es cohibirse, cohibirse de una comida. ¿Por qué? Porque si se va a tomar una Coca-Cola, por ejemplo, se la puede tomar perfectamente, pero sustituye una comida que no es lo correcto, pero estás haciendo ahí un equilibrio. ¿Ok? No sé si me escuchas, doctor, si ya te tenemos allí, si me puedes escuchar. Sí, doctor, todavía no. Entonces, cuando alguien nos pregunte que si una persona puede comer caramelos, por supuesto que se los puede comer, pero no se va a comer los 60 caramelos el mismo día. Puede comerse máximo 2 caramelos. Importante, Hermelinda, que a ti siempre te preguntan, ¿ok? A Omar también. No sé si Rocío también le han preguntado. Y a Rosa, ¿ok? No hay problema que te puedas comer 1 o 2 caramelos. Igual, comer mermelada, no te vas a comer el frasco completo en un desayuno. Un poquito. Hay que tener conciencia. Es importante eso y puede equilibrar esos niveles. ¿Sí me escucha, doctor? Héctor, me estaba preguntando, no sé si Hola, ya le hola. respondiste allí lo de Regino. Ajá. Bueno, ¿Cuánto fíjate tiempo? que Sí, en el ¿cuánto? caso, fíjate que Exacto. normalmente un paciente para el promedio, el pronóstico de vida es de 5 años. Y fíjense que me dice esto que Regino tiene 12 años en esa situación de diálisis. ¿Qué es lo que pasa? Que me Así imagino que mismo con es. todo, porque Regino tiene años en todo este tipo de empresas de productos de este tipo, que son de bases naturales, entonces, por supuesto, la membrana glomerular está protegida de esta proteinuria, de toda esta injuria inflamatoria, tóxica, entonces del mismo pH, controlando la acidez, teniendo pH alcalino, etcétera, y por supuesto frenas. No es que no siga la enfermedad, pero si la frena, enlentece el progreso de la enfermedad. Eso es lo que se logra preventivamente. Y así, bueno, de igual, por ejemplo, últimamente, haciendo un paréntesis, los pacientes con COVID obeso tienen un pronóstico muy reservado y muy tórpida la evolución. En cambio, los que tienen una condición más delgado, que tienen su índice de masa corporal más o menos estable, tiene mejor pronóstico. Y así pasa con la diabetes, pues. Si usted mantiene un peso y talla adecuado, que es el índice de masa corporal, 3 kilos por encima, por debajo de su talla, si hace algo de ejercicio de rutina, si tiene una alimentación donde... Sí, tenemos un problemita con la señal. Vamos a esperar que se conecte de nuevo o que esté de vuelta. Y yo tengo otra pregunta. No sé si alguien más tiene otra pregunta para que la vayamos haciendo, porque creo que sí hay fallas muy frecuentes. Hermelinda, Jorge, Omar.
Rocío, Rosas, vamos a aprovechar que tenemos al doctor acá. Voy a esperar que entre, ingrese de nuevo. No sé si es que no les tengo los micrófonos abiertos. Déjame chequear a ver. Yo creo que sí lo pueden abrir. Sí pueden. Ok, esperemos un minutico más. A ver si regresa el doctor. Porque sí tengo entendido que hay algunos problemas de señal en Venezuela de conexión. Ok, mientras regresa el doctor, okay, lo que yo le recomiendo es que sí puedan darle a la persona, pero no en altas dosis. Caramelos, café con Ganoderma y Lactiver. ¿Ok? No en altas dosis, lo sugerido solamente, no va a pasar nada. ¿Ok? Y por supuesto, hay personas, yo les cuento un caso, hay personas que te dicen, mira, que no puedo probar esos productos, esto y lo otro. Lo primero que tú le tienes que preguntar es, dime qué desayunaste hoy, dime qué almorzaste, dime qué cenaste ayer. ¿Ok? Y en alguno de esos te va a decir, me comí un menú en la calle. ¿Ok? ¿Y qué tú crees que le echaron al juguito que tenía ese menú? Me tomé un café con leche, pero le coloqué un poquitico de azúcar solamente. Ok, listo, está bien, no pasa nada. Ok, puede hacerlo. Entonces, cuando tú sepas que vas a comerte un caramelo, porque tiene propiedades, por supuesto, que te van a beneficiar, no le coloques azúcar al café, tómatelo un poquito amargo, te tomas tu caramelo y ahí va a lograr un equilibrio. ¿Ok? Es importante eso. Entonces, bueno, creo que el doctor tuvo unos problemas técnicos y nosotros nos toca, ya estamos sobre la hora, nos toca despedir y invitarlo para el próximo miércoles, que vamos a tener otro espacio por seguramente un tema bastante interesante y poder invitar a muchas personas, ¿ok?